allá de los muros. Ya han pasado 2 días en donde se han generado discusiones interesantes, tanto propiciadas por las ponencias principales como el debate que se ha estado desarrollando en las distintas mesas vespertinas. Hemos hablado de migraciones, ciudadanía y nuevas fronteras en la primera jornada. En la segunda jornada hicimos de los discursos mediáticos sobre los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y en Europa, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante también que está en la agenda de discusión social, política e institucional sobre el desplazamiento forzado interno. Es un gusto para mí saludar y presentarles a Noah Francis Bullock, director ejecutivo de Cristosal en El Salvador. Noah llegó a El Salvador en 2005 como pasante de Derechos Humanos para Cristosal, tras graduarse en Artes Liberales con énfasis en estudios de paz y conflicto. Noah estudió en el año 2001 en el Instituto Internacional de Investigación de Conflicto en un proyecto conjunto de la Universidad de Ulster de Irlanda del Norte y de la Universidad de Naciones Unidas. A partir de febrero del 2006 hasta mayo de 2009, Noah trabajó como director del Programa de Desarrollo Comunitario de Cristosal. También Noah, en el año 2016, presentó un informe sobre el desplazamiento forzado en Centroamérica en la mesa de alto nivel sobre el desplazamiento de la Cumbre Mundial Humanitaria, y también ha participado en los procesos consultivos para el Pacto Global para los Refugiados. Actualmente Noah es miembro cofundador de la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas y miembro del Grupo de Referencia Global sobre el Marco de Respuesta Integral para Refugiados. En este caso, tras la presentación de nuestro ponente principal en esta mañana, luego vamos a la dinámica de discusión y debate. Antes de esto tendremos un receso. Noah tendrá un tiempo de 45 minutos para hacer su exposición. Vamos al receso y al regresar empezamos con el debate, la discusión y promover las ideas, la reflexión de ideas, que es lo que nos interesa mucho, y estoy seguro que con esta ponencia lo vamos a tener. Dejo la palabra entonces con Noah. Muchas gracias, buenos días. Antes de nada, agradecer a la UCA y el padre Gauri, director de la Maestría de Intervención Social, y al doctor Mario Cetino, director de Recepción de la UCA, por la invitación. También quiero extender un agradecimiento especial a mis colegas de Cristosal, quienes siempre me acompañan en el desarrollo del análisis y el trabajo que voy a compartir ahora en esta ponencia. A final de este mes, Cristosal presentará un informe anual sobre el desplazamiento forzado por violencia. Presentaremos datos y un análisis sobre nuestro registro de casos. Hoy voy a desarrollar un análisis en torno al desplazamiento forzado y sus implicaciones en la paz y seguridad en el país. En los últimos años se ha dado un debate polémico en El Salvador sobre la existencia, alcance y magnitud del fenómeno de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia en el país. Paradójicamente, el fenómeno tan cuestionado se deriva de 3 realidades documentadas, aceptadas, hasta normalizadas. Son la violencia generalizada, los débiles sistemas de justicia y seguridad, así como la existencia de una ruta migratoria establecida. En efecto, dichas realidades convierten para dar una pauta básica para entender el desplazamiento forzado interno por la violencia. Actualmente, miles y miles de salvadoreños se convierten en víctimas de múltiples formas de violencia y se ven afectadas en el ejercicio de sus derechos humanos, mientras que los graves daños físicos, materiales, sociales y psicológicas que los han sido expuestos quedan sin respuesta oficial, obligándolos a recurrir a redes familiares, sociales o de tráfico para desplazarse internamente o abandonar el país. La relación entre la violencia y la movilidad humana se ve reflejado en una serie de indicadores directos y indirectos de diversas fuentes estatales y no estatales. Por ejemplo, según el registro de entrevistas realizado por personas salvadoreñas deportadas de México y los Estados Unidos de la Dirección de Migración y Extranjería, la seguridad fue la segunda causa que les motivó a intentar emigrar. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a mediados de 2017 hubieron 109,000 personas salvadoreñas y salvadoreñas solicitando. Como indicador indirecto, están los datos oficiales presentados por el Ministerio de Educación,
los cuales indican que durante el año 2017 un total de 12.221 niños y niñas y adolescentes abandonaron sus centros escolares debido a problemas de inseguridad. El mismo año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 458 personas con necesidades de desplazarse a causa de la violencia. Según nuestro registro de casos como Cristosal, atendimos el año pasado 638 personas internamente desplazadas en 2017. De igual manera, en El Salvador, cuando la población fue consultada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, en la encuesta anual de evaluación sobre la situación en el país, usando metodología científica universal para la medición estadística, un 5.1% de dicha población manifiesta que se vio obligado a cambiar su lugar de residencia por la inseguridad. Estos indicadores son una aproximación a la dimensión del problema de desplazamiento en El Salvador ante la carencia de un sistema de registro adecuado, exhaustivo a nivel nacional. Sin embargo, con datos de estos indicadores, es evidente que el desplazamiento forzado por violencia es parte de la realidad salvadoreña. Incluso, más allá que datos cualitativos y cuantitativos, el desplazamiento es para muchos salvadoreños y salvadoreñas una realidad empírica, porque al final, ¿quién en El Salvador no conoce a una persona que ha sido desplazada por la violencia? En un caso atendido por Cristosal, una familia constituida por 6 personas, una abuela, madre y 4 hijos, residentes del área metropolitana de El Salvador, fue obligada en octubre de 2015 a desplazarse de su lugar de residencia amenazada por pandillas, quienes le dieron 24 horas de salir de su vivienda. El origen de la amenaza fue la competencia por negocio de comida, y los pandilleros le acusaron a la familia de colaborar con la policía. El padre de la familia se quedó en la casa para proteger sus pertenencias. Él fue desaparecido en julio de 2016. Se encontró su cadáver en octubre del mismo año en un cementerio clandestino con 7 cadáveres más. Te hace pensar, detrás de un víctima identificada hay 6 personas desplazadas. ¿Cuántos desplazados internos quedan invisibilizados detrás de los otros 7 cadáveres en esa fosa común? En septiembre de 2005, la Asamblea de las Naciones General de las Naciones Unidas, motivada por el convencimiento general de que los desplazamientos internos se han convertido en uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo, dio recomendaciones a la Asamblea o dio reconocimiento a los principios rectores de desplazamientos internos como un marco internacional de importancia para proteger a las personas desplazadas adentro de sus países. De acuerdo con los principios rectores, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzados o obligados a escapar o huir de su lugar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales, o provocado por el ser humano, o que no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito un conjunto de indicadores para establecer situaciones de violencia generalizada en algunos países de la región que son útiles para fundamentar que en El Salvador existe una situación de violencia compatible con la definición de desplazados internos de los principios rectores. Entre estos incluye, número 1, el número de incidentes violentos. Número 2, la violencia existente inflige graves sufrimientos en la población. Número 3, que la violencia se manifieste en formas más atroces, como masacres, torturas, mutilación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones de personas y violaciones flagrantes de derecho internacional humanitario. Número 4, la realización de actos de violencia con frecuencia está destinado a causar terror y finalmente crear la situación en que las personas no tienen otra opción
más que huir de las zonas afectadas. Número 5. La violencia puede emanar de agentes estatales o no estatales. Y cuando emana de los primeros o de otros que actúan por instigación o con el consentimiento de las autoridades del Estado, los actores gozan de impunidad. Y por último, el número 6, el nivel y el alcance de la violencia es tal que el funcionamiento normal de la sociedad se ve gravemente perjudicado. Analizando las condiciones del caso prevenimiento planteado a la luz de los criterios desarrollados por la CIDH para determinar si existe una situación de violencia generalizada, se puede constatar que cumplen en cada uno de ellos. Por ejemplo, el número de incidentes violentos anualmente en el país, así como el número de víctimas de las maras y pandillas amenazadoras es suficiente para cumplir con los criterios de incidentes de violencia. El estándar de grave sufrimiento de la población es evidente a partir de los antecedentes de lo ocurrido en el caso del grupo familiar. Y en términos más generales, los datos sobre las víctimas de violencia en El Salvador son categóricos. El secuestro, desaparición y homicidio del padre de la familia, en el caso planteado, cumple con cabalidad con el estándar definido por la CIDH de las formas más atroces de violencia. La ocurrencia destinada de actos de violencia destinados a causar terror, finalmente, a crear tal situación que las personas no tienen otra opción más que huir de zonas afectadas, fue exactamente el propósito de las amenazas sufridas por la familia. Lamentablemente, en este caso, si bien la violencia provino de actores no estatales, los hechos de estas personas aún quedan en impunidad. El hecho que la familia perdió su pequeño negocio y fuente de empleo a partir de amenazas en la situación de impunidad es un indicador de que el nivel y alcance de la violencia es de tal grado que el funcionamiento normal de la sociedad se ve gravemente perjudicado. A partir del ejemplo del caso previamente planteado, se puede concluir que existe una situación de violencia generalizada suficiente para satisfacer los criterios causales de los principios rectores y considerar que las movilizaciones internas a causa de la violencia de El Salvador son considerados como desplazamiento interno según el estándar internacional. El desplazamiento forzado es uno de los efectos más devastadores de la violencia generalizada y una manifestación extrema de la ineficiencia de las políticas de seguridad y la ausencia de un sistema nacional de protección efectivo, lo cual inclusive señala graves desafíos para la gobernabilidad democrática del país. Mientras que el pueblo sigue siendo obligado a huir como alternativa primaria a la violencia, no es posible celebrar ni tomar como indicadores de mejoras en la seguridad pública las reducciones de tasas de homicidio, tales como los tan mediáticos capturas masivos de secuestros pandilleros, ni la presencia de fuerzas de tarea conjunto de la PNC y la Fuerza Armada en las comunidades como señal de control territorial. El principio 3 de los principios rectores establece el concepto de la responsabilidad nacional, estipulando que las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentran en su ámbito de jurisdicción. Durante los primeros 4 años de gestión del presidente Sánchez Serén, la postura oficial del gobierno frente al tema del desplazamiento interno ha sido la negación y el rechazo. Tan recientemente como en marzo del presente año, hubo señales de una flexibilización en dicha posición. Durante la presentación de un informe de caracterización sobre la movilidad humana interna por violencia, el ministro de Justicia y Seguridad reconoció la falta de liderazgo de parte del gobierno en impulsar una respuesta a la situación de una movilidad interna a causa de la violencia. En el mismo evento, la Dirección General de Atención a Víctimas presentó su hoja de ruta de atención a víctimas. La Dirección General de Estadística y Censos, GESTE, presentó la investigación apoyada por el ACNUR y el Joint IDP Profiling Service, JIPS, en lo cual se encontró
1.1% de las familias residentes en El Salvador a finales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro de El Salvador entre 2006 y 2016, como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia. La nueva apertura para dialogar y coordinar acciones de atención a víctimas sin duda representa una oportunidad importante para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y construir una respuesta nacional integral al desplazamiento interno. En este nuevo momento de diálogo es importante destacar que una estrategia seria para la transformación de la situación de violencia generalizada en el país no puede darse el lujo de relegar acciones humanitarias a una segunda prioridad de la agenda pública. Es urgente el reconocimiento de que la responsabilidad primaria en materia de protección es del Estado y que estrategias que buscan delegar la acción humanitaria en organizaciones de la sociedad civil por la cooperación internacional son insuficientes para construir una respuesta nacional integral. La protección a víctimas debe ser plasmada como eje estratégico transversal en los presupuestos de la nación, los planes y políticas de seguridad y desarrollo territorial. El abordaje para la asistencia a víctimas y respuesta a los desplazamientos debe ser la piedra angular para la consolidación de una estrategia de seguridad democrática que genera mayores niveles de confianza entre la ciudadanía y entre la ciudadanía y las autoridades. Así como la experiencia colombiana, un compromiso nacional con atención a víctimas de desplazamiento interno y violencia en general, podrá ser en El Salvador un paso importante hacia la consolidación de un proceso de paz en el país. El desplazamiento forzado por la violencia que está experimentando actualmente en el país debe ser analizado como parte de un patrón histórico de violencia y abandono en la elaboración de políticas públicas y programas estatales de atención a las víctimas. Históricamente en El Salvador, los enfoques predominantes de los sistemas de seguridad y justicia han sido de corte represivo, perpetuando desconfianza estructural en las víctimas y las autoridades. La discriminación y estigmatización histórica de la política pública hacia las víctimas reproduce ciclos de vulnerabilidad y institucionaliza la exclusión social para grupos de víctimas y desplazados y exponen a nuevas generaciones a nuevas formas de violencia y la vulnerabilidad como los de los desplazamientos forzados. En el último siglo, El Salvador ha sufrido episodios de violencia emblemáticos de los momentos históricos particulares en los cuales se ocurrieron. Durante la era del genocidio del siglo pasado, en los cuales sucedieron campañas de exterminio destacables en Armenia en 1919, culminando con el Holocausto en Europa, El Salvador masacró su población indígena en 1932. Durante la Guerra Fría, en el contexto del conflicto geopolítico entre el comunismo y los países del bloque occidentales, El Salvador adoptó la doctrina de seguridad nacional para eliminar enemigos políticos internos, realizando en la década de los 80 campañas de represión contra la población civil, incluyeron los denominados operativos Tierra Arrasada, perpetuando exterminios de comunidades enteras, generando docenas de miles de personas refugiadas y desplazadas forzosamente. Para muchos salvadoreños, la experiencia de la violencia histórica se ha internalizado. Por la experiencia de violencia histórica, se ha internalizado el uso de violencia por el Estado dentro del tejido social y se ha naturalizado la inexistencia de un Estado garante de derecho a la protección, la verdad y la justicia, configurándose un nefasto legado histórico de la omisión, impunidad y abandono en materia de asistencia, atención, reparación a las víctimas. En otras palabras, la responsabilidad para la protección ha sido privatizada hacia los que sufren. A lo largo de los episodios graves de violencia en el país, la población no tiene referencias históricas ni expectativas de que el Estado juegue un rol protagónico en la garantía de sus derechos humanos y dignidad. En la inmediata posguerra, la Comisión de la Verdad recomendó desarrollar todo un programa de
identificación y reparación integral a las víctimas de grave violencia de derechos humanos cometido durante la guerra civil. La Comisión reivindicó el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, abriendo la oportunidad de un proceso de justicia transicional inédito para El Salvador. En los contextos posguerra, la justicia transicional tiene objetivo principal el restablecimiento de la confianza entre las autoridades estatales y la ciudadanía, específicamente con las víctimas, y la restauración de un Estado de Derecho democrático. En vista de la complicidad del sistema judicial con los crímenes de conflicto armado, la Comisión también dictó recomendaciones para llevar adelante una reforma judicial que estaba pactada en los acuerdos de paz. Esta primera oportunidad para la justicia transicional en El Salvador sufrió retrocesos casi insuperables durante la década de la 90, con la aprobación de la ley de amnistía, que provocó el cumplimiento de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y frenó la posibilidad de una integral reforma en el sistema de justicia, lo que generó la perpetuación de prácticas de impunidad institucionalizada. Las víctimas de la grave violación de derechos humanos fueron determinados y el Estado no asumió sus obligaciones de atención, reparación y justicia. Posteriormente se produjo el retorno de las políticas de seguridad represiva, manualistas, que priorizaron la represión de delitos sobre la garantía de derechos y protección a las víctimas. Estas nuevas políticas de seguridad ocasionaron nuevas violaciones de derechos humanos hasta nuestros días, pese a lo que nunca existió voluntad estatal de construir políticas de atención a las mismas. Las víctimas del presente sufren el mismo abandono que las víctimas del pasado por parte del Estado. Inclusive, el Plan de Salvador Seguro es el documento matriz de la política pública en materia de seguridad. Reconoce los retos que genera este legado histórico, diciendo que los elevados niveles de violencia y criminalidad generan daños psíquicos, físicos, materiales de manera directa a numerosas personas, familias y comunidades quienes no reciben una adecuada y suficiente atención y protección del Estado, lo cual generó pérdida de apoyo y confianza en la institucionalidad. El legado del pasado y la predominancia de la estrategia de seguridad represiva que en años recientes ha reproducido un resurgimiento de violación de derechos humanos y ha entrado en la actualidad una crisis de confianza y percepción de la población con respecto al Estado y su capacidad y voluntad de cumplir con su responsabilidad de proteger. Esta percepción se ve reflejado en la poca cultura de denuncia del país. Según el ministro de Justicia y Seguridad, 70% de la población desplazada no denunció a ninguna instancia estatal. El informe concluye que en cuanto al acceso al mecanismo de justicia y asistencia humanitaria, podría decirse que la población actúa con mucha discreción, temor y desconfianza. En los programas de acompañamiento a víctimas de Cristosal, cuyo objetivo central es incentivar la denuncia y promover el acceso a la justicia, solo un 46% de los casos presentó una denuncia ante una institución estatal. La negativa de las víctimas para no denunciar refleja el impacto de la violencia estatal, la impunidad y el abandono histórico de las víctimas en las políticas públicas. Las víctimas no denuncian por temor a represalias de parte de grupos criminales por haber colaborado con el Estado. La percepción de que el Estado es corrupto o infiltrado por grupos criminales o porque simplemente no vale la pena. Una tendencia alarmante es que en 8% de los casos documentados por Cristosal en 2017 8% fueron desplazados sobre amenazas o violencia de la Policía Nacional Civil o las Fuerzas Armadas. La desconfianza heredada del pasado entre las víctimas del Estado, en específico, la externalización de la responsabilidad de proteger desde el Estado hacia las víctimas, da lugar al perfil de desplazamiento contemporáneo, que es privado, clandestino, informal y sumamente precario, y con poca probabilidad de generar una solución duradera.
Un desplazado interno que fue obligado a confinarse en una casa después de haber desplazado internamente comentó hace poco sobre el resultado de su desplazamiento, que ha significado para él mi libertad a cambio de mi seguridad. La desconfianza entre las víctimas y el Estado confluye también en la decisión de las víctimas de buscar o no, o aceptar o no asistencia de parte del Estado. En un caso acompañado por Cristosal, una familia extensa constituida por 14 familias fue desplazado en marzo de 2017. Un joven de la familia con su hija de 2 meses de edad y su hermana desaparecieron en el mismo mes. Los cadáveres de las jóvenes fueron encontrados el día siguiente, supuestamente asesinados por pandillas. Por recomendación de la Fiscalía General de la República, debido al riesgo que corrían, la familia se desplazó afuera de su vivienda. La bebé se mantuvo desaparecida hasta que fue encontrada por la policía a final de abril de 2017, bajo el cuidado de una mujer que, según la policía, colaboró con el rescate y que alegó que los pandilleros le llevaron a la niña sin saber por qué, solo le dijeron que la cuidara. Debido a eso, ella no fue detenida por la policía, pero tampoco las autoridades le prendieron protección. El día siguiente fue encontrado el cuerpo de la mujer en su casa, víctima de femicidio. Inicialmente la Fiscalía de la República le ofreció a la familia protegerse debajo del programa de protección de víctimas y testigos, pero la familia no aceptó por desconfianza. El registro de casos de desplazamiento forzado atendido por Cristosal existe una característica común en los casos. La víctima se ha enfrentado anteriormente a un desplazamiento en diferentes momentos de su vida. Y ya que sea por la violencia, el conflicto armado o desastres naturales. Un caso que representa ese patrón es el de un líder comunitario activista que en el año 2017 recibió amenazas por miembros de la pandilla. Ella y su grupo familiar tuvieron que desplazarse sin embargo, esta era la segunda ocasión que debía abandonar su vivienda. En 2011, toda la familia resultó damnificada por el terremoto de 2001. La alcaldía de ese municipio lo reubicó a los afectados en terrenos cercanos a una quebrada, y ahí fundaron una comunidad. En los años posteriores a la fundación, una de las pandillas más conocidas en el país empezó a dominar la zona. El líder fue identificado como amenaza de la pandilla por su liderazgo como promotora, es decir, que la mamá de la familia fue promotora en la comunidad. La pandilla amenazó con matar a su madre y su hijo si no ayudaba a que la pandilla pudiera acercar el acceso a la comunidad. En este caso se ve que una familia puede ser expuesto a uno o más o múltiples desplazamientos a lo largo de sus vidas. La Organización Internacional para Migraciones, OIM, se realizó un estudio de mapeo de municipios receptores y expulsores de desplazamiento por violencia en 2016. El resultado del mapeo permite establecer una relación geográfica entre los desplazamientos de hoy y los generados durante el conflicto armado. Muchos de los municipios expulsores señalados en el estudio, por ejemplo, son municipios que durante el conflicto armado recibieron personas desplazadas. Las zonas periféricas de centros urbanos, y en específico el área metropolitana de San Salvador, recibió grandes cantidades de poblaciones campesinas huyendo campañas militares durante el conflicto armado. Según el estudio del OIM, estos son los municipios con mayor concentración de desplazamientos internos hoy. Otras poblaciones que huyeron el país durante la guerra fueron repatriados después de los acuerdos de paz en municipios como Jiquilisco, San Vicente y San Miguel. Según el informe del OIM, del registro de casos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, hoy en estos tres municipios también son expulsores de desplazados. Aunque falta estudiar en profundidad la relación entre los procesos de desplazamiento históricos y los del presente en El Salvador, existe una correlación geográfica e información testimonial que indica que las víctimas, al no salir de su condición de vulnerabilidad, tienen mayores posibilidades de vivir nuevamente.
nuevos desplazamientos. Como ha sido reconocido internacionalmente, el desplazamiento forzado genera en las víctimas daños y necesidades específicas que al no superarse se vuelve como parte de la identidad del grupo o persona desplazada. Los principios rectores caracterizan los daños provocados por el desplazamiento como la ruptura familiar de lazos socioculturales. Los desplazamientos generan desempleo, evitan el acceso a la educación, niegan necesidades vitales como la alimentación, la vivienda, la medicina, expone a personas inocentes a actos de violencia, desapariciones y violencia. La situación de desplazamiento forzado en El Salvador no es tradicional, ya que no se ocasiona en el contexto de un conflicto armado. Los desplazamientos actuales son a causa de violencia de pandillas, crimen organizado, policías y el ejército. El efecto causado por estos actores a las víctimas no está alejado de la caracterización tradicional y los efectos que causan. La documentación de casos documentados en 2017 demuestra que el desplazamiento afecta el tejido social, como a redes de apoyo de las víctimas. Genera daños socioeconómicos, pérdida de vivienda, propiedades, la finalización de su actividad productiva, además de la vulneración de sus derechos, interrupción de educación, libertad, acceso a la justicia y la protección. Tampoco se debe subestimar el nivel de estrés y daño psíquico de las víctimas. Traumas psicosociales no atendidos, el sufrimiento psíquico de la comunidad que lleva a saberse víctimas desprotegidas, responsables de salvar su vida, sin actores externos que cumplan su función de brindar seguridad y protección. Este daño social no se reduce únicamente al grupo familiar, pues desde una visión sistémica de la realidad, todo lo que ocurre en uno de los miembros del sistema tiene impactos en todo el sistema. Esto significa que toda la sociedad salvadoreña debe liderar más temprano que tarde con el impacto del fenómeno con el impacto que el fenómeno ejerce sobre el tejido social, sobre sus mecanismos interpersonales de convivencia, las alteraciones en la cultura de la legalidad de las comunidades, la profundización del debilitamiento institucional estatal para garantizar la protección de la vida y de los derechos humanos de las personas. En este sentido, el desplazamiento forzado interno desatendido ha funcionado como un vehículo para generar la exclusión social de una generación de desplazados a una nueva generación y profundizar las vulnerabilidades sociales en las comunidades. De esta manera, el desplazamiento es una consecuencia de la violencia y en la ausencia de una respuesta de protección estatal, sus afectaciones residuales se convierten en condiciones de exclusión social estructurada, dejando tanto a los desplazados como a la comunidad receptores en condiciones de vulnerabilidad a la violencia y futuros desplazamientos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, define la exclusión social como el proceso de acumulación y combinación de factores individuales, económicos, sociales, culturales, políticos que ponen a la gente en un grupo de personas en desventaja. Existe una fuerte coincidencia entre las afectaciones adversas de desplazamiento forzado con situaciones identificadas por el PNUD en procesos de exclusión social. El PNUD dice que los procesos de exclusión social corresponden a situaciones en las que las personas o hogares que se encuentran incapacitados de practicar convenientemente las normas de consumo, materiales y simbólicos prevalecentes de su sociedad como consecuencia de no insertarse en mercados laborales o hacerlo de manera eventual, insegura o inestable. Este proceso de exclusión se reproduce sistemáticamente y suele pasarse de generación en generación. Para el análisis y diseño de programas de desarrollo y reducción de pobreza, los procesos históricos y presentes de desplazamiento interno forzado por violencia deben ser vistos como una forma de exclusión social que se reproduce en generación en generación.
Los impactos adversos de las víctimas en el país destacan la necesidad urgente de que el Estado implemente acciones de protección. De esa forma se puede interrumpir ciclos históricos de desplazamiento y de vulnerabilidad que llevan a nuevos desplazamientos. A nivel internacional, el fin de desplazamiento es entendido como una solución duradera. Según las Naciones Unidas, existen 3 tipos de soluciones duraderas: el regreso al lugar de origen, la integración local en zonas en que los desplazados internos inicialmente encontraron refugio, y el asentamiento en otras zonas del país. En términos cualitativos, el marco plantea que el desplazamiento termina cuando una de estas soluciones duraderas se produce y los desplazados internos ya no tienen necesidades específicas asociadas con su desplazamiento y gozan con sus derechos humanos sin discriminación alguna. Ello no excluye el hecho de que todavía pueden seguir necesitando protección y asistencia, pero sus necesidades no son distintos de los otros ciudadanos que se encuentran en una situación similar. El alcance de la violencia, la presencia de actores principales de persecución y violencia generalizada a nivel nacional dificulta la búsqueda de soluciones duraderas en El Salvador. El país tiene mayor concentración de miembros de pandillas que cualquier país de la región. Actualmente se calcula que existen alrededor de 70,000 miembros de pandillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 que operan en El Salvador. Se estima que un 90% del país está debajo del control de pandillas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados expresa que en la mayor parte de los departamentos que conforman el territorio de El Salvador operan varios cientos de pandilleros callejeros locales en zonas urbanas y rurales, sumando entre 30,000 o 60,000 miembros activos en total. Se considera que las pandillas son las principales fuerzas que han impulsado el aumento de violencia en El Salvador durante el último década y el aumento de homicidios y desplazamientos de la población en el último par de años. Las estadísticas oficiales demuestran que 65% de los homicidios registrados en el país entre enero y mediados de noviembre del año 2015 fueron cometidos por miembros de pandillas. Los principios rectores establecen como criterio principal, debajo de ninguna circunstancia, el desplazado interno debe ser obligado a retornar o reubicar a áreas donde su vida, seguridad, libertad o salud está en riesgo. La difícil situación de seguridad a nivel general en el país no justifica que el Estado no tome prioridad en la construcción de opciones internas para las víctimas. Hasta la fecha, las acciones comunes del Estado en relación a la búsqueda de soluciones han sido operativos policiales que suelen terminar en capturas masivas de supuestos pandilleros. Las soluciones duraderas, sin embargo, deben ser vistas como procesos multidimensionales que incorporan como ejes transversales estrategias de seguridad, desarrollo en el país y la asistencia humanitaria, tanto como garantías el acceso a la justicia y la construcción de paz. Dado que las personas desplazadas internos residen adentro de las fronteras de su propio país y se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno, la responsabilidad principal de satisfacer las necesidades de protección y asistencia recae en las autoridades nacionales. Los principios rectores de desplazamiento subrayan este punto y exponen que los derechos humanos de los desplazados internos y las obligaciones del Estado hacia estas poblaciones. Los principios rectores sirven como una guía para diseñar una respuesta nacional efectiva y desarrollar pasos necesarios para abordar los problemas de desplazamiento interno. A nivel internacional y regional existen una serie de planes y instrumentos y guías que son útiles para establecer un deber ser para operativizar los principios rectores en función de una respuesta nacional. Vamos a hacer una versión acelerada de la ponencia.
Quizás voy a ir cerrando, compartir un caso más de desplazamiento que puede permitir un poco ir aterrizando en las debilidades que hay todavía para la construcción de la reconciliación nacional en el país. Se trata de un caso de una familia constituido por 6 personas residentes del departamento de San Salvador, que fueron obligados a desplazarse de su lugar de residencia por amenazas de la Mara 18 sureña. Le dieron 24 horas para salir de su vivienda. El origen de la amenaza es que se acusaron a la familia de colaborar con la policía. Toda la familia se desplazó, a excepción de un miembro de la familia que se quedó para proteger las pertenencias. Sin embargo, fue desaparecido supuestamente por pandillas y 4 meses después se ha encontrado su cadáver en una fosa. A pesar que las autoridades judiciales y fiscales tuvieron conocimiento del caso, no activaron medidas de protección efectivas a favor de las víctimas y les informaron del programa de protección de víctimas y testigos. A pesar que las víctimas colaboraron con las autoridades hasta la fecha, no hay ningún avance en la individualización de los responsables de la desaparición y posterior asesinato de uno de sus miembros de la familia. La demanda fue presentada, demanda de amparo a la Corte de Justicia la Corte Constitucional de Justicia el 9 de junio de 1916. La demanda presentada de amparo plantea que hubo omisiones de varias instituciones respecto de sus obligaciones legales, por lo que se demandó a las autoridades involucradas por no haber realizado las acciones de protección, de seguridad y el libre tránsito del grupo familiar. También se demandó a los jefes policiales y fiscales y investigadores responsables por no haber realizado la debida diligencia en las investigaciones por la falta de resultados. En la demanda se señala que la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos y el programa creado por esta es insuficiente y limitada para garantizar la protección integral a las víctimas de violencia de las personas desplazadas, por lo que se considera que tanto el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, ha omitido emitir, elaborar o promover leyes secundarias, normativas, reglamentarias, políticas, programas y protocolos de actuación para garantizar la protección de víctimas de desplazamiento forzado interno. En un solo caso se ve está presente un patrón de violencia horrífica y tristemente emblemática de las condiciones de seguridad detonantes del desplazamiento forzado interno en el país. Amenazas, desapariciones, asesinatos, y en otros casos se han presentado agresiones físicas humillantes semejantes a la tortura, secuestros, ataques armados y violencia sexual. La familia sufrió en este caso una persecución sistemática por pandillas que duró más de 6 meses. Por temor a represalias y desconfianza con las instituciones públicas, la familia fue obligada a desplazarse en búsqueda de seguridad y la restauración de su libertad básica. El ambiente de violencia generalizado, tanto por grupos delictivos como por las mismas fuerzas de seguridad estatal, no les posibilitó encontrar una solución duradera. Está presente en este caso el legado histórico nefasto de abandono de las víctimas en la política y el patrón de vulnerabilidad que genera el desplazamiento desatendido. La vulnerabilidad también de repetirse y convertirse en una situación de limitación de derechos humanos y exclusión estructural. El caso pone en evidencia el legado de la impunidad, la continuación de políticas de seguridad semejantes a gobiernos autoritarios del pasado, que no permite la consolidación de un Estado de Derecho democrático y genera desconfianza entre las ciudadanos. Sin duda, la hoja de ruta y la apertura del Ministerio de Seguridad y Justicia para dialogar sobre el tema de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un comienzo para construir una respuesta nacional. No obstante, las debilidades serias en el sistema de seguridad y justicia
no serán superados sin crecientes niveles de voluntad política para comprometerse con la responsabilidad nacional de garantía de derechos y dignidad de las víctimas. Dicho compromiso comienza con el rechazo de la teoría falsa que la priorización de respeto absoluto a los derechos humanos es contradictorio a los objetivos de seguridad nacional, siempre priorizando las inversiones en acciones punitivos represivos, dejando en el abandono los daños, heridas materiales y psicosociales que generan y perpetúan la exclusión social y la conflictividad en el país. Perdón que he extendido tanto mi ponencia, pero agradezco mucho la atención. Gracias. Gracias, Noah. Gracias, Noah, por tu ponencia sobre el desplazamiento forzado interno. Tengo diferentes ideas que he ido tomando de tu intervención, porque también has ofrecido datos y casos muy específicos que muchos seguro los tenemos familiarizados porque han sido presentados en los diferentes medios de comunicación y desplazamiento en diferentes zonas del territorio, y también que Cristosal ha presentado amparo ante la Sala de lo Constitucional y ha tenido respuesta de esta instancia jurisdiccional, y son insumos importantes para la reflexión que vamos a tener tras el receso. Entonces, en este momento tomamos un receso de 15 minutos, son casi las 10 de la mañana, entonces a las 10:15, por favor, les pedimos regresar y vamos a la fase de discusión y debate. Insisto que es un tema de preguntas y comentarios entre nosotros, ¿no? Hay algunos que